Buenos días. En primer lugar, quería agradecer al doctor Calvo la invitación a este simposio de reumatología. Yo soy Leticia Bagán y, como ha comentado el doctor Calvo, soy odontóloga y estoy también en la Unidad de Medicina Bucal en la Universidad de Valencia. Vengo a hablar de la prevención. La prevención es real, es verdad que los odontólogos, debido a que somos realmente quienes podemos llegar a producir principalmente esta osteonecrosis de los maxilares, somos quienes tenemos que tener pues, un poquito más de formación o de cuidado en la prevención de este aspecto patológico en la cavidad oral. Hay muchos artículos y cada vez más aparecen que enfocan el criterio en esa prevención primaria tan importante, en la que tanto odontólogos, estomatólogos y en cierta parte también, como no, cirujanos maxilofaciales, tienen un papel fundamental para minimizar este riesgo. Y como muy bien ha dicho el doctor Calvo, ¿qué podemos hacer? Pues nuestra principal misión es que el paciente conseguir que mantenga una buena higiene oral, no solo nosotros en la clínica, sino ellos también cuando están en sus casas, y reducir ese riesgo de cualquier condición patológica en la cavidad oral. El año pasado, en la revista de Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal, publicamos un artículo en el cual actualizábamos la lista de medicamentos relacionados con la aparición. Es verdad que es una lista muy extensa, pero a veces solo he publicado un caso o dos casos. Describíamos el nivel de evidencia disponible, que debido a los estudios era baja, la verdad es que era baja, y analizábamos estos aspectos, quizás para que el odontólogo tuviera una referencia de qué fármacos, porque muchas veces nos preguntan qué fármacos conocéis, qué fármacos sabéis que puedan producir esta condición en la cavidad oral. He traído principalmente dos artículos publicados recientemente en el que hablan sobre todo prevención, diagnóstico y el tratamiento de la osteonecrosis de los maxilares. Es un potente grupo de Grecia en el que marcan unas pautas muy claras que nos ayudan a seguir pues, esas recomendaciones cuando tenemos el paciente de cómo poder actuar. Esto quizás es algo que pues, deberíamos explicar más, sobre todo a odontólogos, más que aquí, que estando delante de reumatólogos, pues quizá no tiene mucho interés explicarlo, pero lo que les explicamos a ellos es que no es lo mismo tener delante un paciente que está recibiendo una baja dosis de fármacos antirresortivos, porque, pues lo que decimos, siempre son semanales, mensuales, diarios, que ya lo ponemos en rojo, aquellos pacientes que por motivos oncológicos están recibiendo altas dosis. Por lo tanto, en los artículos directamente los clasifican a los pacientes en pacientes que han recibido baja dosis de fármacos, que son de bajo riesgo principalmente, y aquellos pacientes que están recibiendo o han recibido altas dosis de fármacos, sobre todo más por motivos oncológicos. Simplemente voy a distinguir tres situaciones en las que podemos encontrarnos un odontólogo con un paciente. La primera ocasión es en la que te viene un paciente y es muy frecuente en que te dice, bueno, pues, o sobre todo mi reumatólogo, un traumatólogo, a veces por lo que nos dicen médicos de atención primaria, me han dicho que me tengo que tomar este medicamento. Evidentemente, y ya desde que hablé con el doctor Calvo, siempre decimos e intentamos a nuestros compañeros dejar el mismo mensaje. Si te lo han dado, tómatelo porque realmente lo necesitas. Hay algo muy claro en la literatura científica y ponen la fecha de 3 años. Es muy diferente y la pregunta que le hacemos a un paciente es ¿cuánto tiempo ha recibido este medicamento? Porque si es menos de 3 años, según la literatura científica, el riesgo es mucho menor. El problema aparece principalmente cuando el tratamiento es mayor de 3 años, que ya pasamos a considerarlo de alto riesgo. Hay algo muy importante que no debemos nunca olvidarles de preguntarle al paciente o a sus acompañantes familiares. Es decir, ¿recibe el paciente junto con los bifosfonatos o cualquier antirresortivo corticoides? ¿Ha recibido quimioterapia? ¿Ha recibido radioterapia de cabeza a cuello? Hay que insistir mucho en esa higiene oral. El tabaco se decía que no, ahora en los artículos se está introduciendo como un factor de riesgo también la cavidad, quizás porque predispone al paciente a una periodontitis. Otra patología como enfermedades hematológicas, diabetes o algunas patologías autoinmunes. Pues como muy bien decía el doctor Calvo anteriormente, tanto en pacientes de alto riesgo como de bajo riesgo se debe de insistir en mantener una buena higiene oral.
solicitarles una ortopantomografía en el que podamos quizás predecir cualquier problema que pueda haber en esa cavidad oral, recomendar esas revisiones periódicas que a veces nos cuesta insistir, decir, ven, aunque sea 2 veces al año, 1 vez al año, miremos cómo está esa cavidad oral, detectar cualquier posible riesgo y luego ya pues que vayan a eso y empiecen con ningún problema ni ningún miedo el tratamiento que les ha recetado su médico. Otro grupo, pues está el doctor Campisi y la doctora Olga Di Fede, que es un grupo de Italia, que también publican mucho acerca de la osteonecrosis. En este caso, yo quizá lo he puesto porque veo que es una cosa que puede resultarnos más visual, pues muchas veces nos expresamos mediante semáforos, porque quizás hasta para el paciente es muy sencillo. ¿Qué nos recomienda este grupo italiano y que compartimos mucho nosotros la opinión? Cualquier tratamiento no quirúrgico en la cavidad oral, pues hablando de una forma más sencilla, una limpieza bucal, una obturación, que es un empaste, cualquier tratamiento de endodoncia, de quitar el nervio del diente, realmente no hay ningún problema. ¿Puedo hacerle una endodoncia al paciente? Sí, no hay ningún problema. ¿Puedo hacerle cualquier limpieza sencilla? Tampoco tienen, al revés, deben hacérsela. Hay una cierta precaución, semáforo amarillo, no está prohibido, pero hay que tener un poco de cuidado. Son sobre todo pacientes que cada vez más se están haciendo tratamientos ortodóncicos en pacientes mujeres, sobre todo más mujeres, la verdad, de 50, 60 años, que a veces están en tratamientos con fármacos antirresortivos. No les puedes decir que no está indicado, pero tampoco es lo más recomendable, ya que actúan con fuerzas pues, elevadas sobre el hueso para poder mover ese diente. Pero el resto, como podrán ver, todo tenemos un semáforo verde. En general, todo lo que no sea quirúrgico se puede hacer. No se puede hacer, se debe de hacer antes de que empiece el paciente con un tratamiento por su reumatólogo principalmente. Con respecto a los tratamientos quirúrgicos, principalmente el que todos podemos pensar, que cada vez más nos preguntan, es los implantes dentales. Cualquier extracción es posible. Si nos ponemos a buscar en la literatura científica, hay muchísimos artículos que hablan de eso. ¿Podemos poner implantes en pacientes con bifosfonatos? ¿Podemos poner implantes? ¿Cuál es el ratio? Y el otro día, ya la semana pasada, ya terminé de buscar, porque todos hablaban de que no habían diferencias significativas entre un paciente que toma bifosfonatos y un paciente que no lo ha tomado. El ratio de supervivencia a los 10-12 años, que es lo que incluso dan las casas comerciales de un poco de la garantía del implante, dicen que es en un 94-95 y en pacientes que toman bifosfonatos en un 90-92. Tampoco encontramos diferencias. Por lo tanto, es verdad que en la literatura científica, sobre todo la Academia Americana de Cirugía Maxilofacial, que son muchos los que nos van guiando, no contraindican la colocación de implantes en estos pacientes ni las extracciones dentales. Sí que hay un claro semáforo rojo y como todos comprenderemos, no se debe de colocar implantes en pacientes oncológicos, sobre todo con metástasis óseas, ni la colocación de, a veces, pues, ortodoncia o sobre todo cualquier cirugía que pueda ser invasiva para el paciente. ¿Qué aconsejamos? El paciente dice, vale, me tienes que hacer una extracción. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que se aconseja es que pasen pues, unas 4 a 6 semanas hasta que esa herida cicatrice y pueda empezar sin ningún tipo de problema, en principio, con cualquier tratamiento antirresortivo antiangiogénico. Con respecto a durante, es decir, el paciente te llega, mira, me estoy tomando en este momento, estoy recibiendo tratamiento por mi osteoporosis, sobre todo, ¿y qué puedo hacer? Realmente, pues como deberíamos de decirle a cualquier otro paciente que podamos tener delante que no recibe ningún fármaco, normalmente se puede hacer cualquier tratamiento, realmente insiste en la literatura científica, tanto los americanos, griegos, italianos, todos los que más publican insisten, es que el riesgo es muy, muy bajo. Es lo que hay que decirle al paciente. ¿Puede ocurrir? Por supuesto, en medicina nunca se puede decir esto no va a pasar, pero el riesgo realmente, todos los estudios coinciden que es muy bajito. Algo muy importante y es recomendar que el paciente pues acuda y que sobre todo se haga esas revisiones, pues sobre todo cada 6 meses, los tratamientos periodontales, disculpen, cada 4 meses. Normalmente todos sabemos que el tratamiento periodontal empieza 1 vez al año, a veces hay gente que tiene que ir cada 6 meses.
pues cada 4 o 6 meses sí que sería importante eliminar esa placa dental o a veces subgingival bajo la encía que se hacen esas bolsas periodontales. Por lo tanto, durante el tratamiento seguimos más o menos en lo mismo. Cualquier tratamiento quirúrgico, pues te ponen semáforos verdes, es decir, no pasa nada con cualquier cosa que no sea invasiva en la cavidad oral, limpiezas, empastes, obturaciones, endodoncias, no hay ningún problema, deben hacerse. Sin embargo, seguimos con el semáforo rojo en pacientes oncológicos a nivel de colocación de implantes. ¿Qué debemos hacer? Porque muchas veces el paciente te llega con un absceso, con mucho dolor y no le vas a decir, pues hay que actuar. Lo que se indica, según la literatura científica, es que se le dé 7 días antes antibiótico y 15 días después. Entendemos y a veces nos cuesta mucho que el paciente lo entienda porque son muchos días y a veces no les sienta bien, a veces tienen sobre todo intolerancia gástrica, problemas gastrointestinales, pero se les deja muy flojos, pero realmente es importante insistirles en que no lo dejen y sobre todo el enjuague con clorhexidina. Nosotros, tanto en la facultad como en la clínica y aquí también en el hospital, siempre pues haces la extracción a las 48 horas, 72, si vemos que sobre todo no tiene mucha destreza manual, les hacemos venir y les irrigamos porque en casa no llegan o les molesta o no saben hacerlo y es más importante irrigar con la jeringa a presión. El irrigador dental muchas veces les ayuda mucho porque muchas veces me he puesto un gelecito, pues muchas veces el gel a veces pensamos que no limpia tanto como podría limpiar una buena irrigación, porque desde luego el tratamiento conservador, el insistir, porque esto puede llegar a resolverse en unos 2 años, una media de 1 o 2 años a veces el paciente todos los días, 3 veces al día, limpiando, entendemos que les cuesta, entonces a veces nosotros pues le intentamos ayudar. Hay, pues como decimos, todo lo que publica Ruggiero, que es de Nueva York, todo pues tiene un gran impacto sobre todo en la odontología. Y en el año 2018, simplemente decir un inciso, pues mandó una señal que alarmó bastante, que dijo, bueno, ¿y qué pasa con estos pacientes que tenemos que tenían perfectamente osteointegrados los implantes, iban a sus revisiones, no tenían ningún problema, y de repente empiezan a tener un fallo del implante, porque el implante sabemos que principalmente si tiene que fallar, suele fallar en las primeras semanas, pero esto llevaban ya 5 o 10 años osteointegrados y de repente pues aparecen estas zonas de necrosis que no afectan a ningún diente, solo especialmente, como podrán ver, a la zona del implante. Hay muchas teorías, realmente ninguna clara, pues como nos pasa con la etiopatogenia de la osteonecrosis. Realmente dicen que a la hora de que se haga la cirugía mediante el fresado del hueso para la inserción del implante, ahí se produce un trauma quirúrgico y ahí se produce mayor tasa de recambio ósea, mayor susceptibilidad de acumulación del fármaco en esa zona y eso unido a que no hay ligamento periodontal. Sabemos que el impacto y sobre todo pues que normalmente hay mucho impacto de la masticación, en los apretamientos que tenemos mucha gente, afecta al hueso, pero aquí en el diente el que recibe el impacto de la masticación es el ligamento periodontal, pero en un implante no tenemos ligamento periodontal, por lo tanto el mayor impacto de la gente que aprieta, del traumatismo, ahí se produce en la zona del hueso. Por eso son los criterios que también en la revista de medicina oral se han publicado diferentes hipótesis, pero sobre todo todos van en esa zona de acumulación y mayor tensión alrededor del implante. Vemos casos, es verdad que no hay que asustar al paciente, pero sí que es verdad que el riesgo no es en el momento, sino a largo tiempo puede aparecer esa zona de necrosis. Este es un paciente, pues como comentaban, lo vimos en la facultad y también lo está revisando el doctor Bagán aquí en el hospital, en el que nos vino con una zona de necrosis, con molestias, ya con dolor, por eso, como decimos, desde la facultad lo remitimos aquí al Hospital General y la paciente la tuvimos casi 2 años, la verdad es que era una mujer muy, muy cautelosa con el tiempo y irrigando, hasta que al final vimos que se había formado un pequeño secuestro. Ese es el momento en el que dices, parece, porque nunca puedes decirles de forma clara, que esto parece que se vaya a resolver. Con una cirugía muy sencilla, allí en la facultad, una anestesia infiltrativa, completamente algo muy localizado,
eliminamos la zona de secuestro con el implante, que es lo que estaba sujetando el secuestro, y no más de 2 días, ya Mayrus, la paciente, ya a los 2 días había cicatrizado perfectamente y ya pues dijimos, mira, ya no tiene, venía todas las semanas, pues ya no tienes que venir. Y la verdad es que no hace falta someter a un paciente, a veces hay que esperar una zona de necrosis, con esa zona tan clara esclerótica que vemos tan blanca, tan debajo de la zona de la extracción, habían hecho una extracción dental, esperamos a que se formara el secuestro y luego pues vemos ahí una perfecta cicatrización. La paciente pues está muy bien, viene, pero la verdad es que todo está correcto y con las mínimas medidas de limpieza, y cuando había algún brote de infección le pautábamos, pues como nos indica el que hagamos, la doxiciclina durante unos 10 días, 2 veces al día. ¿Qué ocurre? Es verdad que todos los... Dice, pues si ya sospechamos o tenemos la duda, cualquier odontólogo, de que haya aparecido una zona de necrosis, pues lo normal es que se refiera a algún centro hospitalario o realmente o algún centro que esté especializado. Él siempre nos comenta que el estadio 1, como ha comentado, en el que el paciente os comenta, pues no me duele, pero tengo ahí una molestia. Lo normal y lo correcto, y más con la crisis sanitaria que estamos teniendo en este momento, es que se controle en la clínica dental. Si no hay dolor, pues que le ayuden, le enseñen a limpiarse, le enseñen a mantener una correcta higiene. Pero si ya vemos que le pautas antibiótico y el paciente, estoy mejor, y enseguida vuelve con supuración, con dolor, con alguna hipostesia, con alguna zona, y ya vemos que se está yendo y no lo podemos controlar, pues ya se está pasando en un artículo, el doctor Vagan lo clasificaba y nosotros lo seguimos diciendo así, el 2A, es decir, responde al tratamiento antibiótico, 2B no responde. Ese es el punto en el que pues lo llamamos y decimos vamos a remitirlo al hospital, porque ya en una clínica dental, en un centro como tenemos en la facultad, no podemos manejarlo. Por lo tanto, solamente en el estado de que el paciente no mejora con antibiótico, no se encuentra bien y vamos progresando porque si hacemos muchas radiografías, ahí sí que es el momento que lo derivamos. Con respecto brevemente las recomendaciones finales que hacemos según la literatura científica, los dientes que no se pueden restaurar, no se pueden arreglar, se pueden cortar la corona, a veces cortamos la corona, hacemos la endodoncia, quitamos el nervio del diente para que no le produzca dolor y evitamos extracciones dentales, sobre todo estamos hablando de pacientes oncológicos. Si no hay forma porque está continuamente con dolor, con abscesos de repetición, realmente pues con una prevención antibiótica, como les he comentado anteriormente, y si es posible cerrando y irrigando muy bien el alveolo, sí que se puede hacer y se debe hacer la extracción. Lo que nunca se debe hacer es una cirugía periodontal, porque a veces pues, levantan el colgajo, limpian y cuando cierran aparecen zonas de necrosis o una contraindicación completamente absoluta de los implantes dentales. Con respecto a lo que nos interesa aquí, que son los bifosfonatos orales, el riesgo es mucho menor, sustantivamente menor. Muy cierto que lo que observamos es que son menos agresivas cuando son por un bifosfonato oral o por el denosumab y responden mejor y más rápido que ante un paciente oncológico. No hay evidencia científica que nos contraindique, incluidos los implantes, que no se puedan hacer en estos pacientes. Ningún artículo nos valga que no se pueda hacer, pero es lo que se dice, siempre hay que informar, nunca asustar al paciente, pero informar y que no solamente el odontólogo o estomatólogo asuma el riesgo, sino que el paciente también debe asumirlo. El riesgo está puesto el periodo de a partir de 3 años de tratamiento y sobre todo, importante preguntarle al paciente si toma corticosteroides junto con estos fármacos antirresortivos, aumenta sustancialmente. Y ya desde el año 2009 la Academia Americana de Osteoporosis ya de una forma muy tajante ya marcaba que no tenía ninguna utilidad estos marcadores de remodelación ósea que a día de hoy aún vemos que no, me han hecho esta analítica para ver si esto pues tengo mayor predisposición o no de una necrosis. Está ya demostradísimo que no nos predice nada la aparición o no aparición de una osteonecrosis. Por lo tanto, menos de 3 años y sin factores de riesgo no se debe, no tenemos por qué suspender el médico, suspender el fármaco. Se puede hacer menos de 3 años cualquier cirugía, incluyendo implantes dentales. Por supuesto, es algo evidente que el paciente siempre debe de firmar un consentimiento informado
previo a la cirugía. Con respecto a suspender esa ventana biológica que hablan de reducir el riesgo de un evento, es la primera pregunta que más que él nadie estará cansado de recibir llamadas. Bueno, es mi madre, es una paciente, ¿qué hago? ¿Le quito el tratamiento? Esa llamada la hemos recibido todos nosotros. La respuesta es clara y tiene que ser tajante de cualquier odontólogo o estomatólogo. Es decir, no hay ninguna evidencia científica que nos diga que quitando o parando este medicamento, por supuesto el médico que lo ha prescrito, disminuya el riesgo de aparición de necrosis. Por lo tanto, hay numerosos artículos en los que hablan de durante este periodo de parar el fármaco aparecen múltiples fracturas y aunque sabemos que la Academia Americana ha insistido de una forma además muy tajante en que se suspenda el fármaco, como les enseñaré ahora, no hay ninguna evidencia que nos diga. Por lo tanto, el mensaje clarísimo que debemos dar a cualquier odontólogo es que el médico que ha prescrito el fármaco deberá ser siempre el que sí considera, si él lo considera, no si el dentista lo considera, si el médico prescriptor considera que se puede parar o retirar o modificar cualquier tratamiento, sea él. Nunca, y no paramos de decirlo de verdad a los odontólogos, nunca deberá ser el dentista quien retire esta medicación. Hay muchos artículos en los que dicen pues, que qué se debe hacer. Dicen, ¿y cómo hago la extracción? Siempre se dice pues, que haga una persona que tenga mayor destreza quirúrgica, que se se eliminen todos esos bordes. Cuando es una extracción dental, muchas veces se quedan zonas en pico, muchas zonas, cuando que se requiten con unas fresas esas zonas cortantes, se cierre y se insista al paciente en una correcta higiene. Hay algunos artículos, y este me llamó especialmente la atención, porque en un estudio muy alto, pues, en el que estudiaban la aparición de necrosis, veían que la mayor aparición de necrosis aparecía a los 3 años de que el médico le había retirado el fármaco. Por lo tanto, dice, ¿qué habíamos a conseguir nosotros? Eliminándolo pues, unos meses antes. Y cada vez más, esta semana miraba que cada vez más están apareciendo, esto lo congelé la pantalla hace unos días, cada vez hay más artículos que están alertando de esto, de que cuidado, que hay múltiples fracturas osteoporóticas durante estas ventanas biológicas, estas vacaciones terapéuticas, como le llaman. Aquí viene un poco el problema de que se dijo Ruggiero, en el que dice, pues más o menos realmente que se suspenda 2 meses antes, que el dentista haga la intervención quirúrgica, extracción, implante, y cuando ya pasen 3 meses, que vuelva a tomarse la paciente el fármaco. Pues no tenemos ninguna evidencia científica, porque si el fármaco va a estar en hueso 5, 6, a veces hay artículos que nos hablan hasta 10 años, ¿qué vamos a conseguir si el paciente no lo ha tomado 2 meses? Es decir, el fármaco ahí está y ahí estará. Con respecto al denosumab, es algo que nosotros, pues sí que antes se decía, sabemos que el efecto dura 6 meses y el paciente se pone el denosumab cada 6 meses. Por lo tanto, lo que se recomienda es que el 5.º mes, si es posible, el 5.º mes, dices, pues en enero, toca otra vez en junio, pues la extracción lo correcto sería hacerla en mayo, al 5.º mes. Y una vez hechas la extracción, nosotros siempre les irrigamos, hacemos una radiografía y si ves que el tejido blando aproximado ha cerrado y parece que todo está yendo bien, lo correcto es que al mes 6 más una semana, pues ahí vuelva a ponerse el paciente el Prolia. Nunca demorarlo, como ha dicho el doctor Calvo, más de 2 meses. Por lo tanto, si el paciente en junio tenía que volver a ponerse el Prolia, pues a mitad de junio, por ejemplo, que se ponga el Prolia y es lo que deberemos hacer. La patogenia, como vemos, pues no está clara y por más estudios que se miren, esa inhibición de los osteoclastos, esa pequeña inhibición de la angiogénesis, unido a factores sistémicos orales, mucha inflamación, es verdad que a veces son bocas con una flora bacteriana, con poca higiene oral, y esa toxicidad de los tejidos blandos, todo ello hace como un engranaje y realmente es muy multifactorial para poderle encontrar
o una predicción o una explicación a la aparición de este efecto pues, patógeno en la cavidad oral. Siempre se dice pues, que hay que evaluar, informar el riesgo, mejorar la higiene oral, recomendar al paciente que reduzca las bebidas azucaradas, limitar el consumo de alcohol y dejar el tabaco, pautar unas revisiones y sobre todo cuando tengamos delante nosotros los odontólogos un paciente médicamente comprometido, siempre, y además yo siempre lo digo, siempre que hacemos una parte de interconsulta siempre te contestan, utilizarlo. Por lo tanto, siempre preguntar a su médico que ha prescrito este fármaco si el paciente está en condiciones de poder parar, dejar o sustituir el fármaco. Pero nosotros pues, solo podemos mantener esa higiene oral y sobre todo pues, un contacto muy directo con otras especialidades que nos puedan ayudar y guiar un poquito en la situación que está el paciente. Muchas gracias. Bueno, gracias a los exponentes. La verdad es que han sido magníficas las ponencias. Yo creo que nos han resuelto todas las cuestiones, dudas que tuviéramos, ¿no? Pero sí que, bueno, podemos dar algunos mensajes o incidir en alguna cosita. Doctor Calvo, entonces, vamos a ver, ahora mismo desde el CTX no sirve para nada la determinación. Tampoco tenemos ninguna otra, no hay estudios, no hay nada de que podamos, alguna técnica que nos permita o predecir o que podemos... Pues yo creo que ha quedado demostrado que no estamos de acuerdo. Yo quiero resaltar primero el acuerdo entre las tres especialidades, ¿no? Y respecto a pruebas CTX, etcétera, ya ha quedado demostrado que no hay. La clínica creo que es lo que debe mandar. Cuando tenemos dudas, mandarlo al especialista y él la resolverá. La clínica es la que manda. Algún dato como la radiología que ha puesto el doctor Bagán, y en su día el doctor Bagán iba a probar alguna cosa con un TAC localizado y tal, pero creo que aquello no llegó a nada, ¿no? O sea que realmente disponemos de estomatólogos y odontólogos expertos, que son los que deben opinar cómo está y qué hacer con él. Y en la práctica, lo que nos ocurre a nosotros, a los médicos de atención primaria, paciente que llama por teléfono a consulta de enfermería o que en la consulta nos lo dice que le han dicho que suspenda el tratamiento. ¿Qué le decimos? Es para mí también, ¿no? Para el doctor Calvo. Y yo creo que esto es un apostolado. Entonces, reuniones como estas, que se difundan. Esta reunión la hicimos en el Colegio de Estomatólogos y Odontólogos semejante y hubo una gran afluencia de especialistas de los dos. Yo creo que es que poco a poco se difunda lo que las personas que entienden y que tienen experiencia en ellas lo van a difundir entre los demás y que eviten ese problema al paciente. Pero además, yo el último que vi de fracturas múltiples del denosumab fue hace un mes. Entonces venía con 3 fracturas vertebrales porque un estomatólogo le había quitado el tratamiento. Claro, no vas a decirle, mire, esto, la culpa por quitárselo, pero realmente hemos de evitar esto porque sin querer, obviamente nadie lo hace por perjudicar a nadie, pero puede ser causa de complicaciones importantes. Pero es el apostolado que han de hacer fundamentalmente estomatólogos y odontólogos, como creo que ha quedado demostrado que estáis haciendo. El problema también es que muchas veces nosotros nos enteramos, o seguro también el médico de atención primaria, cuando ya ha pasado todo. Que hay pacientes que vienen a consulta y te refieren, pues claro, tú al preguntar, como son pacientes que los vemos con unas visitas más espaciadas, te comentan, pues he suspendido el tratamiento hace 6 meses, lo dejé porque tuvieron que hacerme, y te enteras a posteriori, ¿no? Que es un problema. Sí que es verdad, lo que nosotros debemos hacer, y lo estamos haciendo, es que antes de iniciar el tratamiento se revise la boca. Sí, eso lo hacemos y se lo escribimos. En vez del consentimiento que como doctora Bagán, nosotros sí que se lo ponemos. Algo que al menos a mí me llama mucho la atención es que no solo con estos fármacos, muchas veces cuando estás delante de un paciente hay 2 problemas. Uno, sobre todo a veces gente mayor, no recuerdan qué medicamentos están tomando y a veces incluso ni un Sintrón te dicen. Y otro problema es que a veces ellos se automedican y ellos mismos se quitan los fármacos.
A veces es verdad que son dentistas y es muy cierto, pero a veces ellos mismos, no, ya no me he tomado la aspirina, no, es que me he dejado de tomar porque es que he leído el prospecto y bueno, todo lo que dice he decidido que no me lo voy a tomar. Y eso es algo que también se debe trabajar mucho, imagino que mucho tendrán ahí en médicos de atención primaria. Yo eso, perdona que intervenga, realmente es que, como habéis visto, la adherencia a los 6 meses, el 50% se lo han dejado. Que a nosotros siempre nos parece exagerado, pero realmente todas las publicaciones que lo revisan les sale ese abandono. O sea que algo de verdad será. Si no es el 50 será el 60 o 40, pero hay un abandono enorme porque son enfermedades asintomáticas. El que ya se ha roto la cadera, que como sabéis que nosotros controlamos todas las fracturas de cadera del hospital, eso ya se lo dejan menos, aunque el hombre se lo dejará, porque lo han pasado muy mal y saben cómo están. Bueno, yo simplemente por decir lo mismo, la experiencia es esa, de que el paciente le dices que tiene una osteonecrosis y, bueno, dice, pues lo voy a dejar. Bueno, pero espontáneamente te lo dice. El mensaje tiene que ser muy claro, lo ha dicho ella y nosotros lo repetimos. Mire, usted no lo puede dejar, usted tiene que ir a su médico que se lo ha dado, tiene que comentárselo y de algún modo ya se decidirá lo que se tiene que hacer. Pero es verdad que el paciente, sobre todo el paciente en osteoporosis, lo primero que te dice, bueno, pues ya no me lo tomo. Digo, ya, pero sí, es un mensaje clarísimo. Y desde luego os puedo garantizar que desde nuestra especialidad y luego de la de ella, pues estamos repitiendo constantemente ese mensaje. Constantemente el mensaje de que nunca debe un odontólogo quitar ni recomendar ese tratamiento que se elimine. O sea que ese es nuestro mensaje. Tuvimos, como ha dicho él, un curso, en el curso creo que fue en febrero, ¿verdad? Antes de que empezara todo esto de la pandemia. Pues ahora nos han invitado a hacer otro, concretamente en el mes de marzo creo que es. Volveremos a repetirlo también porque la gente, como él ha dicho, se llenó aquello y no hubo que cerrar la asistencia de la gente que había. Pues nos han pedido que en marzo volvamos a hacer otra vez porque es una inquietud muy constante en el ámbito de odontología, que la gente no... Por eso tenemos que divulgar esto, Os adelanto que en Alicante también iban detrás de vosotros. Sí. Yo lo que les dije es que lo miraran que iba a estar grabado y así os evitaban desplazaros, pero vamos, claro. Me dijeron, eso que hicieseis se puede repetir aquí en Alicante y tal. Pero bueno, es un esfuerzo, pero creo que es importante. Bueno, yo he dicho algo y quiero acabar diciéndolo. Lo juro que no hay ningún conflicto de intereses. Nadie entienda que yo estoy aquí intentando decir, lo puedo garantizar en absoluto. Si digo eso es porque estoy convencido de que debe de ser, como ha dicho el doctor Calvo, el procedimiento con estos pacientes. Es que esto, hay veces que hay gente que te dice, oye, a mí me lo han llegado a decir, oye, pero a ti no te han dicho que tú... Pero es importante que lo digamos. Que no hay ningún conflicto de intereses y lo puedo demostrar cuando quiera, quien quiera. Un comentario. Yo creo que sí que, a ver, por lo que comentáis ya para vosotros de lo que veis en la consulta y tal, que sí que ha cambiado también la forma en que estáis viendo a los pacientes. Por una parte, nosotros porque hace años no se les recomendaba nada relacionado con higiene bucal, etcétera, y ahora cuando iniciamos tratamiento, desde luego se les insiste y lo ponemos en los informes, que se recomienda revisión antes de comenzar el tratamiento, o sea que en eso se insiste mucho y eso lógicamente ha cambiado. Yo creo que probablemente eso también hace que en las consultas los veáis de otra forma, ¿no? Todo... Hay un cambio que estamos hablando que esto empezó en el 2003. Bueno, que antiguamente no recomendábamos nada sobre esto. Evidentemente, yo recuerdo la primera época, estoy hablando de 2003 al 2000, no sé, 2010, una cosa así, de que nuestro planteamiento en el servicio era de que, pues, actuábamos mucho sobre ellos porque requería que actuásemos porque el paciente te venía con constantes abscesos, constantes fístulas, vamos, era una situación. Y hoy estamos viviendo una situación completamente diferente. Además, te la garantizo porque es que la vivo diariamente. El paciente que vemos es un paciente mucho más manejable en el sentido de que lo controlas mejor de un modo más sencillo y más conservador.
y se acaba resolviendo. Es un cambio radical del paciente antiguo que veíamos intravenoso, bisfosfonatos, al del denosumab. Eso es cierto también. Es decir, si tú me preguntas, no sé si me hago yo hasta las propias preguntas, ¿qué porcentaje de pacientes en este momento actuáis quirúrgicamente en un paciente con osteonecrosis? Pues a lo mejor no pasa de un 15%, un 20%, que son ya situaciones que realmente... Pero el restante 80%, con enjuagues, con tratamientos conservadores, los mantenemos hasta que ese secuestro conseguimos, de un modo sencillísimo, eliminarlo. O sea que vamos un poco a la espera de que poco a poco eso vaya retirándose. ¿Y a lo mejor son más los oncológicos los que actúas más quirúrgicamente? Efectivamente, no, a lo mejor no, es así. Y aún así todo, pues mira, ayer me comentaban en la facultad, y ayer fui a la facultad, pues los jueves me decían, tengo un paciente oncológico con metástasis por todos lados, del IVO, no de aquí tampoco, si es que la mayoría de pacientes son de fuera. Y dice, te lo vamos a mandar al hospital porque tiene, pues, necrosis por todos lados, pero claro, ¿qué le vas a hacer a un paciente así? Pues intentar que no le duela, intentar mejorarlo en su sintomatología, pero no es el patrón que estamos hablando aquí. El mensaje es que el patrón del paciente con osteoporosis es radicalmente diferente al paciente oncológico. Y referente tanto a bifosfonato o a denosumab, ¿sí que influye el tiempo, la duración de los tratamientos o no veis? Bueno, eso, a ver, el aspecto como que el denosumab sea quizá más leve o más fácil de manejo, no se diferencia. A mí me ha sorprendido mucho, como creo que ha dicho el doctor Calvo antes, de que a veces te viene un paciente con una osteonecrosis y pues te dice, hombre, me han puesto dos dosis de Prolia, ¿me entiendes? Incluso alguno te dice que con una dosis. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Es verdad, no tengo que engañar, que algunos de ellos te hablan de que han estado a lo mejor 10 o 12 años tomando bisfosfonatos previamente. Pero yo no estoy encontrando una clara relación, por lo menos en lo que yo veo, directa entre la dosis estoy hablando del paciente con osteoporosis todo el rato, y la frecuencia de osteonecrosis. No sé qué está pasando ahí, pero desde luego yo no lo encuentro la relación. Quizá lo que más dudas te plantean los pacientes o nos plantean a nosotros son los implantes, porque claro, lo otro sí que es verdad que no te lo preguntan, pero sí que insisten. Pero los implantes, ¿puede haber más problema? Desde luego, pues, según la literatura científica, y la verdad es que nosotros lo que vemos, no hay mayor riesgo en un paciente que recibe bifosfonatos que en un paciente que nunca lo ha recibido. Pero, perdona, sí. Oral, bisfosfonatos. Orales. Sí, porque... tratamiento de osteoporosis, que es lo más común. Porque en intravenosos sí que están contraindicados, están prohibidos, digamos. Son también lo que van a ver los compañeros en primaria, claro, no el paciente oncológico. No hay problema, ponemos implantes en pacientes con bifosfonatos, y lo que se dice es, tienes tanto riesgo como pueda tener tu marido, por ejemplo, si es una paciente, en que fracase ese implante. Normalmente la casa comercial les da al paciente, nos da unos 12 años de garantía del implante, que son lo que hacen los estudios. Ya 10-12 años ven que el ratio, no hay diferencias significativas en ningún estudio de supervivencia. Que tengan una correcta higiene como cualquier otra persona y que estén tranquilos que no hay problema, pueden hacerse cualquier cirugía de implantes sin problema. Además, estudios de alto número de pacientes lo avalan. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo no veo. Arrímate hacia aquí, pregunta, y arrímate, que así te oímos. Sigue. Ya está, ya no te pregunto. Ahí, perfecto. Vale, preguntaros que cuando os referís a bifosfonatos intravenosos, ¿os referís a que sí que están contraindicados en la dosis que utilizamos en la osteoporosis o a las dosis de los oncológicos? No estamos hablando de los oncológicos. Sí. Estamos hablando del Zometa cada 4 semanas, el goterito que te dicen que le ponen cada 3 o 4 semanas el paciente oncológico. El anual nuestro, que es lo que preguntamos. No, esa es la contestación. Pacientes principalmente de cáncer de mama que han tenido metástasis óseas. Es el mayor. Y el mieloma múltiple. Y luego, otra duda,
Vosotros cuando empezáis es para toda la mesa, cuando empezáis el bifosfonato, utilizáis, o sea, solicitáis ortopantomografía, que es la radiografía antes, aparte de... No, recomendamos la revisión. Le vemos la boca nosotros primero y lo que le recomendamos es que se la revise, pero no hacemos a nadie mal. Creo que no conduciría a nada y sería marear la perdiz más, ¿no? Yo creo que aparte de... Perdón, yo creo que es mejor que lo revise el especialista, que a lo mejor a nosotros se nos puede escapar algo, vamos. ¿No? O sea, tampoco es de... Radiografía no se pide en radiografía. Se hace una revisión y... No, que no le hacemos radiografías. Vosotros. De entrada, o sea, A todos. se revisa al paciente y no se Sí, hace. sí que le hacemos. Nosotros, pero no Nosotros, el servicio sistemáticamente... Yo te he dicho, he entendido que por parte nuestra sí la pedíamos. Yo te he dicho que por parte nuestra no, que la mandamos a estomatología. Lo que hacen ellos... A ver, lo que pasa, si tú tienes un paciente delante, no con osteonecrosis, un paciente que te mandan para que le revises la boca, lamentablemente, por muy clínicos que seamos, por la clínica ves lo que hay en la mucosa, lo que son los dientes, pero necesitamos pues hacer una radiografía porque hay veces que hay zonas debajo de la encía o yo que sé, en el hueso, que realmente no las ven. Entonces, en toda revisión, te lo digo, no la hago yo, lo hace todo el mundo, en odontología o en estomatología, en toda revisión odontológica que se preste de estar correctamente realizada, aparte de la clínica, tienen que hacerle una ortopantomografía como norma. Eso es lo correcto. Pero yo creo que es que lo tenéis establecido como nosotros el tomar la tensión, pues lo tenéis al lado. Pasa la consulta al lado que le van a hacer la radiografía, ¿no? Es necesario. Claro. Sí, es lo mismo. Las dosis son lo que veíamos en la primera en la tabla, baja dosis, alta dosis, no hay ningún problema tampoco. ¿Y con altas dosis sí que veis diferencia o es igual también entre el bifosfonato y denosumab? Bueno, vamos a ver. Es curiosidad. La diferencia es que los pacientes que tenemos con bifosfonatos o hemos tenido con bifosfonatos intravenosos llevaban tiempo ya tomando esto. Con intravenoso, con el Esgeva, claro, tenemos, pero menos pacientes. O sea, quizás dentro de unos años te podremos contestar más claro. Ahora, lo que es evidente es que hay una diferencia, lo estamos repitiendo todo el rato, radical entre lo que estamos hablando hoy aquí, por la osteoporosis, y el paciente oncológico. No tiene nada que ver, nada que ver. Esa dosis diferente de fármaco te condiciona lo que vas a encontrar. Yo creo que por eso sí que hay que insistir en el mensaje, ¿no? Del beneficio-riesgo. El riesgo de que un paciente vuelva a tener una fractura, etcétera, y todo lo que conlleva, ¿no? Por eso es importante toda la coordinación entre nosotros y el mensaje que le llega tanto al paciente como a los profesionales. Sí, yo ayer mismo una paciente era con prolia, tiene una necrosis que él vio por la extracción de una mula de un juicio arriba, muy sencilla, y la hija me decía eso mismo, me decía, bueno, pues yo no quiero que se lo tome mi madre. Y yo le dije, digo, ¿qué prefieres? ¿Que tenga una pequeña necrosis que se va a resolver o que tengas a tu madre para toda tu vida en posiblemente una silla de ruedas? Dices, a punto, dice, con fracturas, con dolores. Entonces es que a veces no creo que llegan a entender el riesgo que puede llevar unas fracturas múltiples. Eso hay que dejarlo. Nosotros antes, cuando teníamos el estroncio, que ya no existe, cuando teníamos un problema así con vosotros, pues para evitarlo, zanjarlo, les dábamos el estroncio. Como ahora no está, cuando surge un problema de estos, en pocos casos, porque tiene su problema de pincharse y tal, podemos pasarle el aparato hormona un par de años. Pero claro, es que es caro, se ha de pinchar todos los días y si se lo expones al final el paciente dice, me arriesgo. Esperamos que la posibilidad, como una diapositiva ponía, es buscar la solución para que el paciente siga un tratamiento. Claro, porque realmente cambiar tratamiento tampoco está muy claro que vayamos a solucionar. No, si es por satisfacer al paciente. Sí, por eso, que cambiando tratamiento tampoco... Es el modelo corte inglés lo que el paciente quiere. ¿No? ¿Alguna otra pregunta?
¿Queréis comentar algo, alguna puntualización? Yo, Cristina, agradecer la oportunidad de poder compartir con vosotros y sobre todo la satisfacción de ver que hemos llegado, claro, es que esto no es que ha llegado en un año, es lo que acabo de decir, después de los años que hemos vivido con estas situaciones, que lleguemos al mismo punto de vista, pues me satisface. Tú ya hablaste en un simposio como estos hace unos 15 años y diste tranquilidad al pueblo. Pues volvemos 15 años después. Muchas gracias a los tres, de nuevo. Y gracias a vosotros. Y enhorabuena por las ponencias.